There was a girl in the room, so she saw her and she was hiding, so. Como ustedes saben, hemos estado hablando de los 4 reportes policiales que se hicieron en la casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, y ahora hemos obtenido el video de lo que exactamente allí pasó. Tania Charry, quien ha estado al frente de esta noticia desde que salió, tiene todos los detalles, así que adelante, Tania. Hola, Tania. Así que adelante, Tania. Hola, Tania. Mi querida Lili, mi querida Clarisa, fue aproximadamente hora y media la que estuvo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Todo eso quedó registrado en la cámara corporal del policía, de uno de los policías que llegó, porque fueron 2 policías. Estuvimos viendo todo este material y aquí está. Este es el momento en que los oficiales de la policía de la Florida llegan a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Eran las 11:07 de la mañana del 2 de marzo. Con las primeras que se encuentran es con Elizabeth y su hija. I spoke to you earlier today. Are you? Yes. Perez? Yes, how are you? I'm Elizabeth. Okay. So he's on something and he has a girl in there. I'll be with you one second. En ese momento, William desde la puerta empieza a gritar que lo dejen tranquilo y su hija también grita. No, you need to leave us alone. Ma'am. Elizabeth trata de tranquilizarla y le dice al policía. There was a girl in the room, so she saw her and she was hiding, so. Mientras el policía se va acercando a la puerta de la casa para hablar con William, Elizabeth le cuenta al otro oficial lo que pasó. Kaylee wanted to come and get some clothes, so she came to get some clothes and she knocked on the door, on her dad's door, and she saw a female. Okay. A female in there, so she wants to know who it is. He's obviously under the influence of something, and we were waiting in the car. And this is my house, and my kid's house, so I need her to leave. Elizabeth insiste en entrar a la casa. Can you go in there with me and I can see who it is? I'm not gonna do that. Why do you need that right now? Because I want to see. Why do you need it right now? Because it's my house. Because It's he's my telling house her that it's Okay. not. It's my dad. Why we want to see her is because he is saying that there's no one there, that it's his boy inside the room. I have pictures of, Okay. women's clothes, so I need her to get out. That's it. This is my kid's house, this is our family home. If he wants to go and do whatever he wants, he can go outside, but We not can ask here. somebody. El policía le dice a la niña que esto es un problema de padres y le pregunta a Elizabeth si William y ella habían hablado ese día. No, I haven't even talked to him. I blocked him because he's just always insulting me. He thinks that I'm with someone else. So nothing. La niña contesta a la pregunta de si su papá la maltrató. He pushed me out of the Because he way. didn't want her to see whoever was in the room, so he just pushed her out of the. And then you saw. I saw a girl. Okay. I saw her legs running, and he was saying, "I'm not like your mom. I have my boy here. We're just talking." Mientras un policía seguía interrogando a Elizabeth, su hija y sus sobrinas, el otro fue a interrogar a William, quien gritaba. La conversación de William con el policía sucedió dentro de la casa y no está autorizada a salir al aire en televisión porque está dentro de una propiedad privada. Pero duró aproximadamente 30 minutos y cuando el policía salió se encontró nuevamente con Elizabeth y su hija y a ellas les dijo. He wanted to show us around the whole house. No one was here. The only person that was here was somebody that was a cleaning lady or something cleaning the house. No, I saw the girl. Al oír esto, la niña se enoja y se va al carro, y Elizabeth trata de explicar por qué su reacción. She's been through a lot. She's seen a lot. And I'm not saying it's right. It's not right. It's not right, but she's had to grow up real quick because I blocked him, like I said, and he sends her messages. So she is involved. And it's unfortunate, but there was someone in there. I can show you the pictures of what was there. But that's not criminal in any No, I nature. understand, and like I said, I just wanted her out of my house because I have the right to say who's in my house and who's not. So does he.
El policía le preguntó a Elizabeth por qué ella había llegado a la casa ese día con las chicas. She came to get clothes. We were living out of an apartment. So what she should have done is she should have called you, say, hey, Mom, I think he's here with somebody else. I know, but she's trying to protect me because she knows how he would touch me. He won't touch her. He'll touch me. And if I get in a confrontation with her or him, he'll touch me. And we, you know, she didn't want that because she's been there already. She doesn't want that. And the girl probably left the back door. He's probably hiding her somewhere. I don't know. El policía seguía insistiendo que William le había dicho y mostrado que no había nadie en la casa. Of course. So I went through the whole. I know him. I know him. I know. Maybe you not know him better. there. It's my first time Yes, we were here like waiting for you guys for like half hour, you know. So, or I don't know. So I'm sure she ran off. And who took the photos? Well, I don't want to tell you guys because then she'll get in trouble. But No picture of a girl there. no, because she wasn't here when she came. Yeah, I guess 'cause- they left and came back. Los policías le dicen a Elizabeth que ella no tiene que decirle a William dónde está, pero sí mantenerlo al tanto de su hija. Listen, we see him twice a week at the baseball game. He doesn't even look at his daughter. He doesn't even talk to her. He doesn't even text her. He doesn't even say, did you eat? Are you okay? Do you need money? Like, I'm living off what my family's giving me because he's just like, give me the keys to the car. I have a rental car. Like, that's the situation I'm at right now, you know? Yeah. So now he wants to call at 11 o'clock to see how his daughter's doing? No, he's obviously on something and he goes crazy on the weekends because he thinks I'm doing what he's doing, you know, and he just goes crazy. Al final, Elizabeth le pide ayuda a los agentes para entrar y recoger sus cosas, y esta triste situación entre los actores aún continúa. Mira, es una de las situaciones más difíciles que yo he visto dentro de una pareja, tener que ver este video de hora y media aproximadamente. Incluso en algún momento los oficiales le dicen a Elizabeth que si ella se siente incómoda, si ella se siente intimidada tal vez por William, por la presencia de ella, ¿por qué no le pone una orden de restricción? Ella dice que lo ha pensado, que lo ha considerado, pero que se haría público y no quisiera entorpecer o dañar la imagen de él como actor, y que además no sabe cómo funciona, porque como se tienen que ver inevitablemente en los juegos de baloncesto, de béisbol que tiene su hijo 2 veces a la semana, pues interferiría muchísimo con eso, y no quisiera que su hijo estuviera en contra de ella. En otro momento incluso también Clarissa y Lili le insiste a Elizabeth que si ellos de verdad recorrieron toda la casa, porque hay casa, ahí está el gimnasio, el backyard, el patio, hay muchísimas partes en donde ella creía en ese momento que la mujer pudiera estar escondida. Ella insistía, yo estoy segura que la mujer está allí, pero está escondida. A ver, Tania, yo creo que todos estamos sorprendidos primero de que estas imágenes se puedan compartir públicamente. Yo creo que muchas personas a lo mejor llaman a la policía sin saber que todo lo que capta la cámara que lleva un policía con él, esto puede compartirse con prensa, me imagino que... Un récord público. Sí, que esto es un récord público. ¿Esto es cierto? Definitivamente, Lili, desafortunadamente para ellos, para los famosos y las personas que no quieren que se hagan pública esto, es récord público. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta cualquier persona. O sea, prensa obviamente tenemos cierta manera de llegar a estas imágenes, de que nos envíen estas imágenes de una manera, digamos, lo más fácil, pero igual cualquier persona puede tener acceso a estas imágenes. Es récord público. Porque al final está envuelta, o sea, están los niños, estamos viendo lo que está pasando, son figuras públicas. Y a lo que venimos de los próximos días. Qué triste ver esta situación cuando estoy segura que todo esto podía haberse... o sea... Y más triste aún ver a Kylie ahí en medio de todo este revolú, como quien dice, ella fue quien vio a la chica, según ella dice que había ahí alguien, ella estar en esa posición de tener que irse hasta como en contra de su padre, en contra de su propia voluntad, porque al final ella está protegiendo a su mamá, pero ¿qué hace ella? Pues tengo que irme en contra de mi papá que le está haciendo daño a mi mamá, y eso es lo peor del caso. Cuando veo estas imágenes de verdad que se me estruja mucho el corazón. Sí, la verdad, muy triste. Tania, muchísimas gracias, y bueno, ahí lo tenemos, señores. Primero tuvimos los reportes
reportes policiales. Ahora tenemos video de uno de los reportes policiales. Este creo que justo fue el último. Fue en este año, en el mes de marzo, el día 2 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana.